¿Dónde estamos, Dani? En Chapingo. Es mi primera vez. ¿Y a qué venimos? A la conferencia de Paco. Sobre Villa. Esperamos la masa. Vamos a ver. A ver cómo nos va. Ahí es con el maestro Taibo II, ¿eh? El día de hoy tenemos la presencia de alguien que no requiere gran presentación. Es una gente destacadísima de nuestro país. Don Paco Ignacio Taibo. Yo odiaba la Revolución Mexicana, lo odiaba como odio apache. Cuando era adolescente, en la secundaria, en la preparatoria, me valía madre. No me interesaba en lo más mínimo, no me atraía, no me enganchaba. Y había dos razones muy sencillas. La primera era, no había identidad. Yo era un joven rebelde que leía los poemas de Ho Chi Minh, adoraba al Che Guevara, pensaba que era la época del cambio profundo en toda América Latina. Y la Revolución Mexicana era como pues, esa chingadera que sucedió hace 100 años, ¿no? Y que le ha dado sustento al régimen criminal del PRI que gobernaba México en mis años de adolescencia, ¿no? La Revolución Mexicana, vista desde la perspectiva de un adolescente rebelde, pues era la mamá lejana del hijo de la chingada de Díaz Ordaz, presidente de México en aquellos años. El PRI se había apropiado de ella, se la había comido, había creado el monstruo del monumento de la Revolución, que por cierto es un monumento porfiriano, que es un monstruo verdaderamente irracional. ¿De dónde se consigue que una pacha tenga esa Carranza y en la de al lado Pancho Villa? Por eso hay temblores en el DF, chingada. Entonces, la revolución me resultaba profundamente ajena, distante. Era aquel argumento demagógico que se usaba para decir que el régimen en el poder era heredero de una revolución de la que yo no me sentía en lo más mínimo heredero. El segundo factor de falta de atracción era que me tocaron unos maestros que eran para pedir perdón. En la secundaria, uno que era tartamudo, ¿no? Entonces nunca logré saber si Pascual Orozco era así o no era así. Y que además no le interesaba. Iba ahí a ganar malamente su sueldo y no era capaz de explicar, de contar, de calentar al adolescente que yo era. Y en la prepa ya eso fue ya castigo superior. Me tocó un canalla. Era diputado suplente por el PRI y completaba su salario robando dinero en el Seguro Social en un trabajo de aviador. Y tenía una cátedra en la Preparatoria Nacional, en la 1, donde yo estudié. Y ahí completaba por cuarta vez su salario, porque era polichambista, ¿no? Como todos los tranzas. Lo recompletaba vendiendo sus apuntes. Y lo que hacía era se sentaba y leía los apuntes. Los leía. No había conversación, no había discusión, no había... Pero además era monocordio. Entonces lo leía leyendo. Las campañas de Morelos en la independencia fueron 4. La cuarta campaña, y así se iba una pinche hora. Entonces, a lo largo de la hora iban cayendo los estudiantes como moscas de las sillas bajas, ¿no? Entonces, un compañero llamado La Bruja, porque tenía la nariz anchuda, inventó un método chingosísimo para mantenernos en estado de alerta, que era conseguir un palo como de 2 metros, se sentaba atrás y le picaba el fundillo en los vestidos de adelante. De tal manera que en medio de las campañas de Morelos, los recitados así todos horribles, de repente veías brincar a alguien que... ¿no? Lo cual el maestro interpretaba como, miren qué interés hay en el tema, ¿no? Bueno, paradójicamente me sacó del odio y me devolvió a mis raíces el movimiento 68. El movimiento 68 para muchos de nosotros, y aquí habrá algunos que lo vivieron en esta universidad que se comportó gloriosamente en el 68, mi máximo respeto por los chapiñeros en el 68, vaya huevos y vaya ovarios de los compañeros que había aquí, nos descubrió a una generación completa de estudiantes que, si bien nuestros referentes internacionales eran muy claros, las posiciones de Jean-Paul Sartre, el cine italiano de Resistencia, Manos sobre la ciudad de Rossi, Guevara, la revolución latinoamericana,
a la resistencia vietnamita, Ho Chi Minh, el teatro de Bertolt Brecht. No teníamos referencias nacionales, no teníamos sintonía nacional, ¿sí? ¿Dónde estaba nuestro pasado mexicano? Y lo más que llegamos, y lo logramos, fue a conectar con el pasado más inmediato del movimiento 68, que eran los grandes movimientos magisteriales y ferrocarrileros del 58-61. Demetrio Vallejo, el gran movimiento de los maestros de primaria en el Distrito Federal, los tranviarios. Y bueno, Vallejo surgió como un llamado en nuestras manifestaciones al grito de libertad de Metro. Una de las demandas del movimiento fue libertad, presos políticos, etc. Pero atrás, ¿qué había atrás? No había nada. Cuando una brigada en la Facultad de Ciencias Políticas se puso como nombre brigada José María Morelos, todo el mundo los veía y decía, puta, qué pinche brigada. Nuestras brigadas se llamaban Comandante Guevara, Marilyn Monroe, pero José María Morelos, estos güeyes son chafas, ¿no? Pero de ahí surge, después del movimiento, en muchos de nosotros, la inquietud de dónde está, de dónde venimos. ¿Hay pasado? Tenemos un punto de contacto, hay un punto de encuentro. Y conforme empecé en los años posteriores a leer historia de México de una manera apasionada, fui descubriendo cosas maravillosas. Me volví un fan, pero verdadero fan, de Miguel Hidalgo, ese cura rebelde que dijo, vamos a hacer una revolución y la vamos a hacer con los pobres de esta tierra. Encontré cosas maravillosas que luego se convirtieron en un pequeño libro que se llama El cura Hidalgo y sus amigos, sobre la etapa de la independencia. Historias que cautivantes. La historia de los negros del Mezcala que andaban con Hermenegildo Galeana, que eran un montón de negros prófugos de la esclavitud en 1812, negros y marrones, negros de las montañas que se habían establecido en Guerrero, y que si los agarraban los realistas los mataban 2 veces. Primero los ahorcaban y luego les cortaban la cabeza, porque tenían doble delito, eran insurgentes y eran esclavos fugados. Y Galeana hizo su escolta con estos negros y marrones, que iban siempre armados del machete largo suriano, el machete de un solo filo y con cabilla en la punta para recoger la paca, o de algodón, o de caña de maíz. Y en una de las tantas historias que descubrí, en el río Mezcala, que hace frontera con la zona caliente y la zona montañosa de Guerrero, en uno de los tantos momentos de los combates por la independencia, Galeana iba acompañado de sus escolta, de estos 50 negros y cimarrones, y al llegar al río tendió su hamaca, mandó un recado a la hacienda de los Bravo, que estaba por ahí cerca, y les dijo a los negros de su escolta, muchachos, pues báñense. Nomás que eran negros de cerro, no sabían nadar. Entonces pues fueron a lo bajito ahí en el río Mezcala, clavaron el machete en lo bajito y se pusieron de rodillas y de cuclillas y agarraditos del machete, pues la corriente los iba moviendo. Entonces si tú los veías de lejos, pues veías 50 negros, 50 cabecitas negras ahí moviendo. Y de repente irrumpieron en la orilla contraria del río cargando a caballo. Pero ¿cuál sería la sorpresa de los realistas cuando de repente de la nada surgen 50 negros encuerados con tremones en la mano, ¿sí?, que les salen como una aparición mágica del fondo del río y se cagaron? Entonces las tropas de Garrote frenaron la carga y retrocedieron ante la imagen de los 50 negros encuerados con machetón en mano. Eso le dio tiempo a los Bravo para traer refuerzos desde la hacienda y corretearon hasta Chilpancingo a las tropas de Garrote. Yo había recogido la historia a partir de 2 testimonios que encontré de la época diferentes. Entonces me encontré a un campesino que me dijo, ¿qué anda viendo? Y dije, no, pues soy historiador, estoy aquí checando. Y ¿conoce usted la historia? Y de los Pintos, no, los Pintos es la gran rebelión que se da en esa misma zona para tirar al gobierno de Santana 40 años después, en el 55. Y digo, no de los Pintos, de los negros de Galeana, de los cimarrones. Y dice, ay, sí, aquí la conocemos todos. Y dice, ¿qué se ríe? Y le digo, ¿y qué? Y dice, pues no es aquí, usted está en el lugar equivocado, para variar, y como de costumbre, siempre estoy llorando en el lugar equivocado por las razones correctas. Ya me pasó en París y en todos lados. Y dije, no, es el recodo del río Saquel, que está, y ahí fuimos caminando,
Aquí se ve, sí se veía el Recodo del Río, está más o menos como en la época. Allá estaba la hacienda de los Bravos, aquí debe haber tendido la hamaca Galeana, y aquí estaban los negros en lo bajito nadando. ¿Cómo no te vas a enamorar de la independencia? ¿Cómo al encontrar estas historias no encuentras identidad? Historia sin identidad no es historia, ¿sí? Es pasaje de cifras, es registro de hechos que nos valen mal. Y uno se va acercando a la independencia así, y de repente descubres cosas como, pues Hidalgo hablaba 7 idiomas. Ay, güey. Ese Hidalgo de las estampitas habla francés, y gracias al francés estudia directamente los textos de la Revolución Francesa. Y no solo eso, lee a Molière, y no solo eso, traduce a Molière por primera vez en México un libro prohibido por la Inquisición. Y no solo eso, lo representa en un pinche pueblo perdido en Colima, en Guanajuato, y se firma la primera actriz. Y este pinche padre de la patria me empieza a gustar, ¿no? Y habla italiano, y lee El Príncipe en italiano, y lee en francés, nada más y nada menos. Y esta es la gran sorpresa, que el libro sagrado de los musulmanes. Y es una lectura crítica, y es una lectura crítica de la Biblia. Pero en las otras 3 lenguas, y ahí está la cara de Hidalgo. Y todos los historiadores oficiales se niegan a encontrar esta cara porque no la quieren reconocer. Habla purépecha, habla otomí y habla náhuatl. Hablan los lenguajes del pueblo hipercastigado y sojuzgado por la estructura de la colonia. Cuando Hidalgo sale de Guanajuato, de Dolores, en el brevísimo tiempo que le toma llegar a Guanajuato, pone arma a 25,000 niños encuerados, armados de palos y piedras. ¿Qué les dice? No, mire, Fernando VII está en problemas ahí en España con los franceses. No, los llaman a revolución social y les hablan en lengua. Estamos ante la figura de Hidalgo que nos han querido esconder por todos lados. La figura del personaje que plantea revolución social y que arrasan las haciendas, cierran las minas, destruyen estructuras de esclavitud. La lóndiga de Guanajuato, compañeros, se tomó a pedradas. El ejército de Hidalgo no traía cañones. Las pocas escopetas que tenían valían madre contra los rifles de los defensores que estaban en los techos. Recuerdan la lóndiga que está en Mancosano, paredes de este ancho, troneras, un techo que domina todo el territorio. Bien, los testimonios de la época, si los buscas, y afortunadamente el material que existe para estudiar la independencia es buenísimo, primera mano, montón de documentos, textos, memorias, ¿sí? El cielo se ennegreció de la pinche pedriza, y te vas a la lóndriga y lo miras y dices, puta, para poder tirar una piedra a este edificio tienes que acercarte. La piedra no es a 50 metros como la escopeta, el fusil, o a 60, la piedra es a 20 metros. Y a cuerpo descubierto, contra tiradores que están cubiertos en las azoteas y en las troneras. O sea, fue la pedriza la que obligó que bajaran de las azoteas los defensores y la que permitió que el Pípila se pusiera la losa en la espalda, probablemente él y algunos más. La historia lo ha reducido a un elemento simbólico y que trataran de incendiar la puerta y a lograrlo destruir. Estás hablando de una revolución social. ¿Qué hace Hidalgo cuando llegaba? Y empiezas a leer y a apasionar. El personaje es maravilloso. ¿Qué hacía cuando llegaba a todos los pueblos? Están los testimonios. Lo primero que decía al conquistar un pequeño pueblo en la zona de Guanajuato, en la primera etapa de la campaña, era: abran las puertas de las cárceles. Y ahí, enfrente de los presos que salían de la cárcel, les decía: hijos míos, pues al fin y al cabo cura del pueblo, ¿no? Su justicia no es nuestra justicia. Compañeros, han pasado 200 años. Hoy, los mexicanos, podemos decir con absoluto rigor: su justicia, la del poder, no es nuestra justicia. Hidalgo está vivo, y para tenerlo vivo hay que recuperarlo históricamente. Tenemos que volver a hacerlo nuestro. Tenemos que volver a reenraizar con una historia de rebelión social y lucha social que nos hace ser los que somos y no los que quieren que seamos. No somos empujadores de carritos del azúcar, somos los herederos de un cura loco, los herederos de los 50 negros encuerados de Galeana y los herederos, desde luego, de mi general Pancho Villa. Fin del prólogo.
Llegué a Villa por la puerta de atrás, por casualidad. Me encontré de repente trabajando en una novela policíaca, una serie de anécdotas que decían, güey, este es Villa. Y empecé a leer de manera desaforada durante años. Leí todo lo que caía en mis manos sobre Pancho Villa y descubrí que era el personaje peor contado en la historia de México. Que además había una leyenda negra inmensa que se montaba sobre él, que la izquierda no entendió jamás, la izquierda mexicana, a Pancho. No les gustaba, querían encasillarlo, le hacían preguntas que no correspondían. Estas manías de una parte de la izquierda ortodoxa de los años 50 y 60, de hago una cajita y luego a huevo meto lo que tengo dentro de la cajita. Es como hacer rompecabezas con trampa, compañero. No, pues esta pieza no va aquí, si un chino no agarra el martillo y órale, ¿no? Y le caga la tijera y órale. Así no se hace el rompecabezas. La historia es un rompecabezas que necesita precisión y al mismo tiempo necesita invertir el fenómeno. No basta de la interpretación teórica de la realidad, basta de la narración de la realidad, construir la interpretación. Y Villa era eso, era alguien que no cabía en los esquemas por los cuales se quiera tratar de pensar. La reforma agraria, el zapatismo, lo entendemos muy claro. Pero ¿y qué pasó en el norte? ¿Dónde está? ¿Era un movimiento campesino? Sí, pero ¿dónde? No, al revés, compadre. Y te vas encontrando cosas que me llevaron a escribir el libro, 4 años invertidos en mi vida y son de los 4 años mejores porque logré algo para mí en lo personal maravilloso. Primero la gran divulgación, el libro ya lleva 200.000 ejemplares vendidos en México, se ha hecho serie de televisión y hay gente que me trae el libro a firmar que parece que lo leyó él, su mamá, 3 primos suyos y el cochinito, porque viene el libro todo deshojado, puteado, y eso lo agradezco enormemente, lo hice yo para leerlos, ¿no? Los bibliófilos no son de mi familia. Y por otro lado, conseguí que alguien me cuidara los sueños. Cuando te levantas y ves al enano Calderón diciendo las pendejadas que dice, sosteniendo una guerra criminal contra los mexicanos, que es una guerra gringa, no es nuestra, ¿sí? Y nos la trae al territorio nacional, y van 50.000 muertos, entre ellos quién sabe cuántos inocentes, abusos del poder, y se la echa sabiendo que tiene un ejército, una policía absolutamente corrupta, que con eso no puede ir a la guerra en ningún lado. Por cierto, que regalar un helicóptero, ¿no? Pancho Villa, protégeme de estos güeyes, devuélveme la moral para seguir peleando, refuérzame, y es que Villa te lo devuelve. Villa, y voy a intentar un rapidísimo trazo anecdótico y no interpretativo, porque bueno, los que tengan muchísimo interés que lean el libro, que lo presten o que se lo roben, me vale madre. A esa altura de mi vida yo vivo bien de mis derechos de autor, no me hace ningún pinche daño. Nomás no se lo roben a los compañeros de la brigada, que son a toda madre. La brigada para leer libertades, de veras algo de lo mejor que está pasando en México en estos momentos, en un esfuerzo para llevar lectura de a precios muy baratos a la gente, promover conferencias. Y no quiero hacer una larga interpretación. Villa es un personaje que se casó creo que 32 veces. Una de ellas con una mujer se casó 2 veces porque se olvidó que se había casado. Es verdaderamente prodigioso el asunto, ¿sí? La pregunta es, ¿era muy mujeriego? Pues sí, no. Desde luego no era monógamo, era polígamo. En algunos momentos de su vida tiene relaciones contemporáneas con 2 o 3 mujeres en diferentes partes, no al mismo tiempo y no juntas, ¿no? Pero era el sexo el gran motor. Yo creo que no, lo que le gustaban eran las fiestas y los compadres, ¿no? Lo que Villa construye con estas relaciones amorosas regadas por todo el territorio, pero primero fue una idea del amor y la familia muy diferente a la idea tradicional. Es extraordinariamente fiel a los hijos que tiene, porque Villa era, entre otras cosas, amante de las tecnologías novedosas, compraba cosas en el catálogo de Sears. Y este personaje singular, con 0 educación básica, no estudió un solo día de escuela, que su primera firma la aprende a hacer dibujando, o sea, le pide a alguien que le haga una firma que diga Pancho Villa, y luego aprende a dibujarla, no escribe letras, dibuja, ¿no?
que a lo largo de los años medio aprende a escribir y medio aprende a leer. Tenemos copia de sus cartas de amor, bien bonitas, la sintaxis es brutal y la ortografía asquerosa. Está en sentimiento, está bien. Es, sin embargo, uno de los grandes genios organizativos en la historia de las revoluciones, y es probablemente el dirigente militar más interesante que produce la primera mitad del siglo XX. ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Sí? Pues la saca de la experiencia. Este campesino iletrado, con una historia turbulenta en su pasado, intentan violar a su hermana, el dueño de la hacienda, el hijo del dueño, un capataz, porque con Villa nunca sabes verdaderamente qué fue lo que pasó. Hay historias sobre historias sobre historias. Villa mismo contó la historia de la muerte de su madre 3 veces, y las 3 veces son diferentes. Villa de las que pensaba que las narraciones están hechas para mejorarlas, chingas. Y muy a lo norteño, y muy alrededor de la hoguera, ¿sí? Vas contando, pues va creciendo. En las batallas del Bajío, Villa tiene más ametralladores que Obregón. Villa tiene fuerza aérea, los halcones dorados. Ha innovado la manera del uso de los trenes. Tiene trenes hospitales. Si quieres encontrar la razón de las derrotas de las batallas del Bajío, tienes que buscarla en otros lados, no en el simplismo del análisis pseudoclasista, ¿sí? La presencia de la clase obrera, puta pinche clase obrera, que terminó jalando con Obregón y murió en la Casa del Obrero Mundial a manos de la trampa de haberse aliado con el ala derecha de la revolución y no con la izquierda. Y si no te haces esa pregunta, no entiendes nada. No entiendes por qué la División del Norte se construye como una estructura militar financiera y por qué organiza la red de contrabando más grande que había en la historia de con los narcos. Son unos pinches amateurs al lado de Pancho Villa. Villa era capaz en una semana de contrabandear 10,000 vacas a frontera abierta, venderlas, cambiarlas por armas, municiones, ropa, abastos y traerlos de regreso en la frontera norteamericana. 10,000 vacas. Y cuando le dice uno de sus subordinados, oigan, los terneros también los llevamos, dice, no, los terneros déjalos ahí para que crezcan, los llevamos el año que viene. Porque además tiene esta visión sorprendente de todo se vale con tal de tirar la dictadura. Villa legaliza y controla el fuego y las cantinas en toda la zona fronteriza después de 13. Y hay un soldado de la División del Norte en las puertas de las cantinas para, uno, que no la hagan de pedo, nomás van a chupar. Si no es que la cerró, porque Villa era antialcohólico virulento. Y las casas de fuego igual. Y en la noche recogían el tapete verde y se trincaban la recaudación. Sin embargo, y la prostitución lo mismo. La prostitución está organizada por la División del Norte. Sin embargo, prohíbe el tráfico de drogas y fusila a los traficantes. Y el tráfico de drogas desaparece en la franja de Chihuahua, Sonora, Chihuahua, Coahuila, durante años. Entonces, personaje, el alcoholismo, todo el mundo tiene la imagen de Villa borracho, Villa no bebía. Decía, y lo dijo públicamente una y otra vez, que el alcohol era una de las grandes enfermedades del pueblo de México, que colaboraba en la construcción de la miseria. Decenas de veces en sus campañas a tomar una ciudad de Torre y Seca, o quemó los bichachos donde estaban las microcantinas y la venta de alcoholes baratos. Y entonces, ¿qué bebía? Y te entran las curiosidades más raras, ¿no? Pues descubro de repente que lo que le gustaban eran las malteadas. Y empiezo a seguir la huella de un testimonio de una muchacha que es ahijada suya y que me dice que no, que iba a un lugar en El Paso, Texas, durante la campaña maderista, que cruzaba, en aquella época la frontera se cruzaba con gran facilidad, caminando y sin papeles. Villa la cruzaba armado, doble canal cruzada, porque a diferencia de Orozco él no tenía retaguardia. Tú tenías las balas que podías gastar y hasta ahí llegaste, no había retaguardia, no había abastos, no había infraestructura en lo que sería la Brigada Villa. Doble canal, 2 Colts 45, y lo imaginas, fui al lugar, ¿no? Estacionario estaba, un lugarcito donde vendían, sigue igual ahora es una tienda de chinos de todo un dólar, pero los techos son los mismos. Encontré las fotos
y me encuentro de repente a Villa sentado tomando una malteada. Entonces te lo imaginas entrando ese changarrito gringo a un hombre no muy alto, armado hasta con los dientes, que se sienta y dice, una malteada de fresas, porque además para acabarla de joder, le gustaban las malteadas de fresa. Y le gustaban los espárragos a Pancho. Durante la comida que se hace en Palacio en 1915, cuando los zapatistas y villistas y la convención toman la Ciudad de México, a Villa lo sientan al lado del refinado, del Pirurris de Vasconcelos. ¿Sí? Y Vasconcelos le dice, no, mi general, mire, los espárragos se comen así. Y agarra tenedor y cuchillo y el pinche espárrago sale volando. Y Villa se ríe, lo mira fijamente y dice, no, licenciado, los espárragos se comen así, toma el espárrago por la cola y como todo el mundo sabe, se lo come. ¿De dónde sacó Villa sabiduría esparraguera? Cualquier mexicano normal, después de 2 meses de dieta de espárragos, los odia, los pinches espárragos. Pero Villa no se aficionó y le agarró gusto. Curiosamente, entre sus extraños gustos está eso, las palanquetas de cacahuate. Cuando voy descubriendo todas estas historias, la imagen del personaje se le va convirtiendo en tangible, lo tocas. Y la día que lo tocas, puedes empezar a trabajar interpretando, estudiando, agarrando, ¿sí? Construyendo. Y entonces ves que el personaje va creciendo con una vida de bandolero, larga, que hace 20 años, asalto de mata, y que de repente Abraham González lo ilumina en 1910 y le dice, no, mire, eso no es eso, es esto, y esto es la revolución, y eso es no saber que estás peleando contra la dictadura sin saber. Y la dictadura son las acordadas, los rurales, las grandes haciendas, el abuso, ¿sí? Y le da sentido a su vida. Y este Villa, cuando toma el poder la primera vez la División del Norte en Chihuahua, después de ocasionar derrotas en el norte contra la dictadura de Puebla, Villa es gobernador 32 días y en 32 días promueve 3 decretos. Y una vez que los estudies, no solo como decretos, sino cómo se llevaron a la práctica, porque el papel es el papel y en el papel se miente. Estos historiadores que les gusta el papel a mí me ponen muy nerviosos. No, es que lo dice un telegrama. Chinga, que nunca has visto a alguien mentir por telégrafo. Como si fuera más fácil mentir en lo oral que en lo telegráfico, ¿no? Lo único que tiene el telegrama es para acechar el momento y la hora, porque los telegrafistas tienen la buena costumbre de ponerlo por día y hora, pero tampoco hay que darle un culto excesivo al papel. Hay que tratar de ganar la interpretación. Y bueno, los decretos hay que verlos no solo como decretos, sino como puestas en operación. Los decretos son singulares. El primer decreto es: la carne va a costar el 10% de lo que costaba. El 10%. O sea, un filete de primera, si costaba $1, va a costar 10 centavos. Nunca en la historia de México los pobres de Chihuahua comieron tanta pinche carne. ¿Pero cómo lo logran? Bueno, pues tienen que expropiar las grandes haciendas ganaderas. En aquella época, para que se den una idea, el volumen de ganado en pie, borregos, vacas, cerdos por allá no, pero era del tamaño del que tenía Suiza, que era el país productor lechero más importante de Europa. La cuenca ganadera chihuahuense era del tamaño de la Suiza. Y entonces, ¿qué hacen? O sea, el segundo decreto es la expropiación de las 17 familias de todo. Les quita hasta los calzones. El decreto es maravilloso, dice: estas 17 familias, sus primos, sus centenados, sus amigos, sus parientes, sus tapanombres, los que los cubren, los que... todos les vamos a expropiar todo. Y todo es haciendas, ganado, empresas de cerveceras, la empresa de tranvías de Chihuahua, bancos, cuentas bancarias, la silla del caballo, la carretela, todo.
encuera a los 17 núcleos de millonarios más importantes que hubo, que eran muchísimos millones. Incluso a uno de ellos, el joven Terrazas, que tenía fama de pedo, fama, por cierto, conquistada a pulso, le dice: ¿dónde está el dinero del banco? Y el joven Terrazas dice: no sé. Y dice: pues no bebes hasta que no sepas. Y lo pone varios días a abrir seca hasta que el otro se pandea. Porque Villa tenía una capacidad para los juicios salomónicos muy curiosa, y los castigos y las posibilidades, y los encuentra, y con eso financia el proyecto de la División del Norte. La tercera medida es, en Chihuahua había en aquella época unas 40 escuelas, y Villa en 32 días gobernando funda otras 50 escuelas. Con el método por demás primitivo de va por un lugar, ve niños jugando en horas de escuela, esos niños no tienen escuela, ahí háganme una escuela. Y además logra algo notable: el salario de los maestros es equiparable al salario de un coronel de la División del Norte. Y años después iría más allá, y el salario de un maestro en Canutillo sería del mismo tamaño que el salario de un general. Porque Villa creía a pies juntillas y a pie firme en la educación. Villa, que es un personaje que en su formación es un anticlerical, pero es un anticlerical muy particular. Frente a los obregonistas no resulta tanto. Cuando hace la campaña de Jalisco combatiendo contra Obregón, si hay algunos compañeros que están aquí forzados porque alguien de sus maestros les dijo que vinieran, tienen permiso mío para irse. En la campaña de Obregón, que mantenía en aquella época una política muy jacobina frente al clero, Villa era mucho más cauteloso. Villa estaba contra el clero que estaba involucrado políticamente con la dictadura. O sea, el clero que apoyaba a los militares y a los varones de la tierra, ese había que chingarse. Y en Saltillo lo hace de manera magistral, reúne a todos los curas de Saltillo y los convoca a una reunión para conversar de ciertas cosas. Cuando llegan a la estación de tren, los meten en un tren en vagones de ganado, cierra con candado las puertas y los manda a la frontera. ¿Sí? Los deporta masivamente a todos los curas. Total, no pasa nada, las iglesias siguen abiertas, el que quieren que vaya, ¿no? Pero sin embargo en Jalisco abre 3 iglesias que estaban cerradas por los obregonistas. Una de ellas se había convertido en caballeriza, y su argumento, además, que está registrado en las conversaciones con Medina, está ahí. Su argumento es: si las viejitas quieren rezar, pues que recen, hombre, ¿no? ¿Por qué les vamos a cerrar las iglesias? El derecho que tienen a creer o no creer, ¿no? Entonces no era beligerante, anticlerical, excepto en materia de política. Cuando en la primera campaña cuando está formando apenas la División del Norte, llega a un pueblo y descubre que hay una chava que dice que tiene un hijo suyo. Y Villa, eso era muy claro, controlaba a todos sus hijos, él sabía cuáles sí, cuáles no. Entonces le dice a la muchacha: oye, ese no es mío, pero además mira, no, ni me parece, ni nada. Le dice: no, perdón, pero es que es hijo del cura, pero el cura me dijo que yo dijera que era de Pancho Villa. Y entonces Villa enfurece y convoca al pueblo a una asamblea, no sé si es en Santa Bárbara o en San Andrés, convoca al pueblo a una asamblea y le dice: a ver, este pinche cura anda teniendo hijos ilegales, lo anda mintiendo, los deja botados, y además colabora con la hacienda y con los patrones. Para esto ya había fusilado al encargado de la hacienda y había abierto las trojes, Villa, porque ahí sí era expedito, nunca se tocó la mano para pensarlo 2 veces en materia de violencia. Había una violencia natural y muy fuerte. Y dice: pues vamos a fusilarlo al cura, ¿no? Y la raza lo pensaron. Y dije: pues no está mal rollo el pinche cura, ¿no? ¡No! Y entonces ella dijo: ¿cómo que no? Pero si es esto, y es esto, y es esto, pues fusilémoslo, ¿no? Y la raza dijo: ¡no! Y entonces ella dijo: venga. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Y en estas medidas muy salomónicas villistas, este cura tiene que venir aquí. Ahí estaba el pobre cura pensando que le iban a dar pared, y tiene que reconocer a su hijo. El cura dijo que sí, rápido con la cabeza. Pero no solo eso, tiene que reconocer a todos los hijos ilegítimos que hay en este pueblo, que vienen como otros 6. Y no solo eso, sino que tiene que reconocerlos y mantenerlos. Y bueno, dentro de un mes. Y además aquí Villa tiene oídos en
todo Chihuahua. O sea que más le vale que cumpla, porque si no, ahí si digan ustedes lo que digan, pared altura. Y el pueblo dijo, sí. Y entonces el pueblo se vio obligado a mantener 7 hijos y reconocerlos públicamente. Era muy la justicia villista. Tiene historias maravillosas como su desapego al dinero. Cuando Carranza le manda un enviado con $1.000.000 pesos, se pone a contarlos frente a Villa para entregárselos. Y Villa lo mira fijamente y dice, oigan, pues ustedes el dinero lo cuentan. Y el burócrata Carrancita le cagó. Digo, entonces decí mi general para que yo le entregue y usted me firme de recibido. Sí, pero lo cuenta. No, el dinero no es para contarlo, el dinero es para gastarlo. Traiga para acá, y le quitó el montón de billetes, empezó a llamar generales y digo, para ti tanto, y te quitaban el sombrero y echaban un montón de billetes. Si te sobra, devuélvelo. Y el Carrancista estaba cagado, diciendo, ¿y ahora cómo yo regreso con Carranza y le digo, ¿qué pasó con el $1.000.000 de pesos? Y digo, no te preocupes, ya te firmo el recibo, hombre, tú tranquilo. La idea de justicia social de Villa en la famosa reunión con los oligarcas de Monterrey. Cuando Felipe Ángeles toma Monterrey, Villa llega hasta allá y manda a reunir a los 100 ricos más ricos de Monterrey, en la sala de cabildo del ayuntamiento. Y se los reúne, a la buena y a la mala. Y entonces llega con unas alforjas, las abre y saca unos calzoncillos. Vaya usted a saber por qué se le ocurrió que ese era el elemento simbólico. Y se los agita. Dice, oigan, estos pinches calzoncillos los están vendiendo a peso y valen 50 centavos. Y esto no es posible, están ustedes lucrando en el momento en que la guerra crea necesidades al pueblo y se aprovechan de la guerra para hacer grandes negocios. Entonces, tienen ustedes 24 horas para que maíz, frijol, trigo, harina, manteca, bajen al 50%, bajen a la mitad. Se hace un silencio inmortal en la sala y de repente se levanta uno y dice, oiga, mire, yo soy banquero. Entonces yo no controlo los precios, los comerciantes sí, pero los banqueros no controlan los precios. Y Villa lo mira desdeñosamente y le dice, a ti te fusilo el primero. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Visto lo cual, evidentemente no. Bueno, en 24 horas los precios en Monterrey bajaron a la mitad, hombre. Eso es sabiduría política y no chingadera, ¿no? Pero no solo, les pidió un préstamo forzoso de $1.000.000 pesos. ¿Y qué hizo con ese $1.000.000 pesos? Por primera vez en la historia de México, los maestros de escuela de Nuevo León recibieron la paga 13, el aguinaldo. La primera vez que se da aguinaldo en la historia de México. ¿Sí? No estaba instituido en las leyes laborales. No, pues dices, ¿cómo no voy a ser villista, chinga? Digo, los métodos son medio expeditos, pero bueno, los métodos peores hemos visto para robarse el dinero de la nación y hacer fortunas a costa de nosotros. Villa es eso, Villa es la fuerza de la naturaleza venida desde abajo de la sociedad que construye una voluntad de venganza social contra el agravio sistemático y permanente, la venganza. Y es una historia y una trayectoria de milagrosos éxitos militares, de maravillosas operaciones complejas, complicadas, una historia política muy complicada, con choques, acuerdos, desacuerdos, amistades, separaciones, ¿no? Pero de la que va surgiendo un personaje absolutamente entrañable. Y termino contándoles que en 1917 o 18, el año que intentó secuestrar a Carranza con 50 compañeros disfrazados de guardabosques, ¿sí?, de verde olivo, y que se le peló porque lo cacharon cerca de León, Guanajuato, cuando venía bajando desde Chihuahua, clandestinamente para secuestrar a Carranza. Ese mismo año firmó el Plan de Río Florido. Y el Plan de Río Florido, entre otras muchas cosas, plantea dos cosas novedosas, que nunca han estado en los planes políticos o constitucionales de la historia de México. La primera de ellas es que hay que hacer una zanja de 40 metros de ancho y 10 de fondo en la frontera para que los gringos no pasen. La segunda
y con esto termino, es que anunciaba que el fraude electoral sería castigado con la pena de muerte y expedito. Y en este país hemos sufrido dos grandes fraudes electorales, que son uno de los crímenes más grandes que le puede practicar una nación, porque le niegan su derecho a decidir. Uno recuerda con gran cariño la Pancha Villa. Muchas gracias. Te comentaba en esa ocasión que gracias a tu trabajo sobre Pancho Villa, este libro gruesote que nos entregaste, con todas las explicaciones, nos sirvió para poner las cédulas que están aquí en este auditorio. Estas fotografías que vemos aquí, estuvieron 30 años sin que nadie explicara qué eran. Y las explicamos con el libro que tú hiciste, Paco. Por eso te agradecemos también la edición de ese libro, y ahí dice que esas palabras que explican a las figuras, a las fotografías, fueron las que escribió Paco Ignacio Taibo, y nosotros las reprodujimos para tenerlas aquí en la universidad. Me siento profundamente honrado. Véanse la foto de la entrada de la ciudad, esta es la foto de la entrada de la Ciudad de México. Villa viene uniformado con perfil militar, en aquella época andaba en uniforme, pero miren la pinche mirada de envidia que le dedica el sombrero de Zapata. Y ahora, esa foto en dos versiones, esa es la primera versión. En la segunda, Villa está mirando con envidia rastrera el sombrero de Zapata. El sombrero de Zapata era un sombrero de piel de castor, sombrero charro, precioso, bordado en plata. Y Villa con su pinche gorrita de que militar. Villa no le ha subido 800 de sombreros. Es difícil encontrar fotos de él con la cabeza descubierta. Y le tenía una pinche envidia pacha. En la extrema izquierda, Huelmita. ¿Sí? Ahí, aquí de Benavides, juntito, está de la O con un paliacate en la cabeza porque viene recién herido, con el sombrero Zaracote a la izquierda de Zapata. Desde mi punto de vista es Urbina. Alguna vez hice un estudio, entonces esta historia del contrato de Villa con Pueblo es cierta, pero hay que estudiarla con cuidado, porque de repente hay historiadores que dicen Román no pasó sino lo contrario. Las compañeras, sí, adelante. El bueno. Normalmente Villa recibía directamente de las grandes empresas norteamericanas. Grafiador grande para que leyera. Nunca lee un libro. Gracias. Si lo logras. Nuestras manos. Después, antes. Reparte el libro para que se vea la foto, Dani.